En nuestra condición caída, el hecho de escuchar repetidamente una verdad bíblica y familiarizarnos con ella, lejos de cada vez sentir más comprensión y plena certeza de ella, lo que sucede es que, luego de oírla tanto, esta pareciera no causar ningún efecto en nuestra fe. Y para nosotros mismos razonamos algo como: eso ya lo sé, yo hubiese preferido oír algo que yo no supiera. Probablemente algo así sucede cada vez que oímos el Salmo 23. Porque es que lo hemos oído tanto. Es un salmo corto, solo 6 versos. Es un salmo tan popular que lo hayamos transcrito en muchos stickers para carros, en calendarios, en algunas leyendas incluso de productos comestibles. Y los que crecieron en el contexto de la escuela dominical ya lo han escuchado enseñar muchas veces de sus maestros. Es el preferido, ¿no?, para ilustrar las clases con los niños. Sin embargo, vamos a detenernos a leer este texto en este devocional solo una vez más, haciendo a un lado nuestros prejuicios hacia él por su aclamada fama. Antes de considerar el Salmo 23, veamos lo que dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. Dice este salmo que, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe cómo fuimos formados, porque fue Él quien nos creó. Él se acuerda de nuestra condición débil y tiene una compasión tierna hacia nosotros. Compasión y ternura que vemos claramente expresada en los textos del Salmo 23. En días donde nos sentimos como el salmista cuando decía que sentía que todas sus ondas y todas las olas del Señor habían pasado sobre él. En días donde sentimos que pareciera que una calamidad detrás de otra se junta en nuestra vida. Yo creo que nos puede hacer muy bien meditar y recordar la compasión del Señor en el Salmo 23. Disponer nuestro corazón y prepararlo para recordar cómo las Escrituras nos hablan de Dios como nuestro pastor. Porque es así como comienza diciendo este Salmo. David dice en el versículo 1 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué escogería Dios describirse a sí mismo como un pastor y por implicación a su pueblo como sus ovejas? El Señor utilizó muchas figuras en la Biblia para ayudar a Israel, ¿sí?, a entenderlo. Pero pudo haber dicho solamente: yo los amo, yo cuido de ustedes. Sin embargo, escogió esta palabra de manera muy puntual. Entendía que para los israelitas resultaría muy familiar la figura de un pastor y las ovejas. Estas figuras formaban parte de la vida diaria del pueblo y sin duda les iban a ayudar a sentir el corazón de Dios hacia ellos. Había muchísimas ovejas y pastores en Israel y todo el mundo entendía la relación entre un pastor y sus ovejas. Así que era un oficio popular en esos días. Es por eso que al momento en que el Señor les hablara al pueblo en el Salmo 23, incluso de los instrumentos que utilizaba un pastor, como la vara, el cayado, estos serían claramente entendidos por sus oyentes. Así como al comparar al pueblo con ovejas, estas personas entenderían perfectamente la similitud. Las ovejas son animales ignorantes, son animales tímidos, indefensos, y no tienen cómo defenderse por sí mismas y usualmente ni siquiera sienten el peligro. Son animales que son capaces de entrar en pánico fácilmente. Necesitan a un pastor de continuo para protegerlas. Estos animalitos no tienen sentido de dirección y si se pierden no son capaces de encontrar el camino de regreso al rebaño o a casa. Se descarrían fácilmente
necesitan cuidado constante. Si no un pastor, las ovejas se morirían fácilmente por ataques de animales salvajes, enfermedades, envenenamiento, plantas venenosas o por caer en hoyos de los que no pueden salir y morir de hambre. Es esa figura la que el Señor con la cual quiere compararnos a nosotros los seres humanos. En otras palabras, lo que el texto del Salmo 23 está diciendo es que nosotros somos como ovejas, somos indefensos, somos torpes y necesitamos a nuestro pastor para cuidar de nosotros, para protegernos y guiarnos. Somos totalmente dependientes del pastor. A medida que leamos el Salmo 23, recordemos que nuestro Dios no habla por hablar y tampoco inspiró a los autores que escribieron el Salmo 23 o al autor que escribió el Salmo 23 a escribir por escribir. Si Él dice que es nuestro pastor, Él es nuestro pastor en la justa dimensión del significado de esa expresión. Dice el Salmo 23:1 que Jehová es mi pastor, nada me faltará. David era pastor de ovejas. Él entendía muy bien la figura. Cuando Dios es nuestro pastor, dice el texto, cuando Dios cuida de nosotros, no necesitamos nada. Somos bien cuidados. Estamos nosotros recordando de continuo que si Él dice que nada nos faltará, es porque nada nos faltará. Sigue diciendo el Salmo 23, versículos 2 y 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan ser llevadas a pastos verdes, ¿sí? Un buen pastor cuidadosamente examina el pasto para ver si hay plantas venenosas, serpientes venenosas que podrían morder los hocicos de las ovejas y dañarlas cuando comen la hierba. Se dice que las ovejas también le temen a las corrientes de aguas, así que un buen pastor guía a sus ovejas a aguas tranquilas. Las ovejas no se acuestan a menos que estén satisfechas y no tengan miedo. De la misma manera, el Señor se ocupa de nuestras necesidades y nos cuida con mucha preocupación. Él sabe que somos débiles, tímidos, necios. Recuerden la verdad del Salmo 103. Él conoce nuestra condición. Pero Él está como el buen pastor constantemente observándonos con gran amor y cuidado. El cuidado de Dios es amoroso, tierno, protector, seguro. Él va a protegernos, defendernos y proveer para nosotros. Pero hay una razón que le da fuerza a ese cuidado que Él tiene para con nosotros. Dice la segunda parte del Salmo 23:3. Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que podríamos pensar que Él protegerá, defenderá y proveerá para nosotros porque su nombre está de por medio. Una oveja que sigue al pastor será guiada a buenos pastos y seguridad. Si nosotros seguimos a Dios, vamos a permanecer en el camino bueno y correcto. Mientras que una oveja que se descarría se encontrará con peligro y dificultades. Un pastor lanza piedras en el camino si una oveja se va por el camino incorrecto, para hacerla volver al camino correcto. Eso es lo que hace un pastor. ¿Cómo nos lanza piedras Dios en nuestro camino? ¿Por qué Dios lanza piedras en nuestros caminos? Porque si somos sus hijos, su nombre está de por medio y Dios protegerá su nombre, su reputación. Él nos va a guiar por senderos de justicia, por amor de su nombre. El Señor tomará las medidas y los instrumentos necesarios para hacernos ir por aquellos senderos de justicia, por aquellas sendas de justicia, porque es su gloria la que está protegiendo. Eso debería resultar en un fortísimo consuelo para nosotros. La razón de que Dios nos lleve por el camino correcto de la obediencia
es porque Él ha prometido proteger su reputación y la gloria de su precioso nombre. Sigue diciendo el Salmo en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no va a temer mi corazón, o no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Un pastor debe llevar a sus ovejas a través del peligro y las dificultades, pero él siempre acompaña a sus ovejas, nunca las envía solas. Algunas veces, si las ovejas y el pastor tienen que viajar por un valle oscuro, el pastor golpea las rocas con su callado y el eco del golpe les recuerda a las ovejas que el pastor está con ellas. El pastor usa su vara y su callado para dirigir y proteger sus ovejas. Si somos hijos de Dios, nos vamos indudablemente a enfrentar a peligros, dificultades. Tendremos problemas en el camino, en nuestro diario andar. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos dirigirá y protegerá como un buen pastor. Protege y cuida a sus ovejas. Utiliza su vara y su callado para de continuo recordarnos que está con nosotros, y el golpe de su vara y su callado alrededor nuestro nos infundirá aliento, nuevas fuerzas. Recordando este texto, el Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dice el Salmo 23:5 que el Señor prepara mesa, ¿sí? Aderezas mesa delante de mí, presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si el pastor está vigilando a las ovejas pueden comer en paz, porque el pastor las protegerá de sus enemigos. Dios también promete protegernos y debemos descansar, confiar en su cuidado. Cuando un pastor trae a sus ovejas de vuelta al redil en la noche, él examina a cada oveja para buscar heridas que le hayan causado espinas, agulladuras. A veces se le inflaman los ojos, enfermedades. Él le lava las heridas con aceite de oliva. El aceite no solo hace que la oveja se sienta mejor, sino que hace que la herida se cure mejor. La idea detrás de estos textos es que Dios, siendo nuestro pastor, cuando estamos heridos y magullados, no nos ignora, cuidadosamente calma el dolor de nuestras heridas. Cuando estamos agobiados por el ambiente a nuestro alrededor, Él es capaz de tomar una mesa y aderezarla delante nuestro, proveernos, sostenernos, aun cuando nuestros angustiadores estén al acecho. ¿Cómo necesitamos nosotros recordar de continuo estas verdades, sobre todo en estos días? En estos días cuando el pánico general pretende agobiarnos y angustiarnos, cuando sumado a eso, calamidades propias de nuestro entorno pretenden perturbarnos. ¿Cuánto necesitamos recordar que Él cuida gentil y bondadosamente de nosotros? Este salmo termina diciendo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya que Dios es un buen pastor, podemos estar seguros de su bondad constante y su amor hacia nosotros. Necesitamos urgentemente recordar esta verdad. Acá cabe una pregunta. ¿Hasta qué punto nos hemos nosotros llegado a familiarizar con la enorme y preciosa verdad del versículo 6 del Salmo 23? Porque lo que leemos allí es que el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. No es que a veces sí y a veces no. Allí lo que dice es que todos los días de nuestras vidas el bien y la misericordia nos perseguirán, nos acosarán.
ese bien y esa misericordia de parte de Dios. Y de esa manera vivir en la casa del Señor por largos días. Porque Dios nos ama y nos ama de una manera tan grande y extrema, que ha dado incluso a su Hijo por nosotros. Debemos de continuos llenarnos de esta enorme verdad. Relacionando este texto con el oficio con el cual se describe nuestro Señor en Juan capítulo 10, dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, que el Señor se identificó como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, a él no le importan las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por nosotros. Mis hermanos, este texto comienza diciendo, ciertamente no hay duda de que lo que aquí se afirma debe ser creído con una seguridad absoluta. Y no importa cuán oscuro sea el valle, cuán profundo sea el abismo, ciertamente el bien y la misericordia le pertenecen a las ovejas del buen pastor. Esa cercana presencia del pastor con su tierno amor es una verdad indiscutible. Nuestras preocupaciones o angustias nunca deben llevarnos a poner en duda todo lo que el Salmo 23 escribe. Hay una certeza del irrevocable amor de Dios por su pueblo. Su gran bondad está firmemente comprometida con todo su rebaño. Que el Señor nos ayude a atesorar estas verdades en nuestros corazones para continuar adelante con aliento. Recordar que su vara y su cayado nos infunden aliento, y de esa manera continuamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante como débiles ovejas en las manos del mejor pastor, del buen pastor. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.